Las estructuras de Lewis las podemos utilizar para calcular el número de oxidación de los átomos que forman la estructura. Por ejemplo, este ejercicio que dice calcule los números de oxidación de los átomos señalados como A, B, C respectivamente. Muy bien, comenzamos entonces haciendo el análisis con el primer átomo, que es el átomo A, es un átomo de carbono. Y sabemos que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Ahora lo que tenemos que hacer es contar los electrones que le pertenecen al carbono en esa molécula, tomando en cuenta la electronegatividad de los átomos con los cuales está enlazado ese carbono. Entonces, por ejemplo, este átomo de carbono, el átomo A, está enlazado a dos átomos de oxígeno, que serían este átomo y este otro átomo de oxígeno. Como los oxígenos son más electronegativos que el carbono, los electrones de los enlaces le pertenecen a los oxígenos y no al carbono. Entonces tenemos que ignorar esos electrones de enlace. Muy bien, pero además nuestro átomo de carbono está enlazado a este otro átomo de carbono. Y como ambos son átomos de carbono, entonces los dos tienen la misma electronegatividad. En este caso, un electrón del enlace le pertenece a uno de los carbonos y el otro electrón a otro de los carbonos. Por lo tanto, en la molécula, nuestro carbono A solamente es dueño de un electrón. Entonces, para calcular el número de oxidación decimos, ok, teníamos 4 electrones de valencia del carbono menos los electrones que le pertenecen a ese carbono en la estructura, y ya sabemos que solo le pertenece un electrón. Por lo tanto, el número de oxidación de ese carbono sería más 3. Ese sería el número de oxidación del carbono. Ahora bien, vamos al átomo B. El átomo B es un átomo de oxígeno. Ese átomo ya de por sí tiene estos electrones y estos electrones, que ambos son pares electrónicos no enlazantes. Esos electrones le pertenecen a ese oxígeno. Y entonces ya ahí ese oxígeno sabemos que es dueño de 4 electrones. ¿Y qué pasa con los electrones del enlace? Bueno, como el oxígeno está enlazado a carbono, a este carbono de acá, y nuestro oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces los electrones del enlace también le pertenecen al oxígeno. Por lo tanto, el número de oxidación del oxígeno sería los 6 electrones de valencia que sabemos tiene el oxígeno menos los electrones que le pertenecen en la estructura, y sabemos que le pertenecen 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces 6 menos 8, eso nos daría menos 2. Ese sería el número de oxidación de ese oxígeno. Vamos ahora con el átomo C. El átomo C también es un oxígeno y sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Y ahora le vamos a restar el número de electrones que le pertenecen al oxígeno en esa molécula. Vean que entonces este oxígeno que estamos analizando es dueño de estos 2 electrones y de estos 2 electrones. Ambos son pares electrónicos no compartidos. Ahora, ¿qué pasa con los electrones de enlace? Bueno, el oxígeno está enlazado a un átomo de hidrógeno y a un átomo de carbono. Y el oxígeno es más electronegativo que esos 2 átomos. Por lo tanto, los electrones de los enlaces también le pertenecen a nuestro oxígeno. Entonces, para calcular el número de oxidación, lo único que hacemos es decir, ok, 6 electrones de valencia del oxígeno menos ¿cuántos electrones le pertenecen al oxígeno en nuestra molécula? Bueno, aquí tendríamos 2, 4, 6, 8 electrones.
6 menos 8, esto es igual a menos 2. Entonces, el número de oxidación del átomo C sería menos 2. Muchas gracias.